Cocientes notables. ¿Qué son cocientes notables? Son divisiones donde se obtienen directamente el resto y el cociente sin realizar la operación completa de la división. ¿A qué nos referimos? Que cuando yo tenga un polinomio en el dividendo y yo quiera dividir entre un binomio, este se puede obtener, bueno, el cociente se puede obtener directamente. ¿Qué es lo que estoy yo hablando? Significa que yo, al hacer la operación de esta división con todo el proceso, como este es un cociente notable porque tiene los mismos términos tanto en el dividendo como en el divisor, yo puedo obtener directamente lo que es el cociente, directamente la respuesta, siempre y cuando esta división sea exacta. ¿Qué significa? Que el resto sea cero. Por eso vamos a definir 4 casos de lo que son cocientes notables. Caso número 1. Es cuando tanto el divisor como el dividendo tienen el mismo signo. En este caso es negativo en el dividendo y negativo en el divisor. Además, como ya anteriormente hemos dicho, ambos términos son iguales. Cuando esto ocurre, desarrollamos de la siguiente manera. El primer término elevado a la n-1 más el primer término elevado a la n-2 por el segundo término elevado a la 1 más el primer término elevado a la n-3 por el segundo término elevado a la 2 sucesivamente. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo tengo el siguiente o la siguiente división donde tengo x a la cuarta menos 2 elevado a la cuarta, otra vez veo las características de esta división para poder tomarla como si fuera un cociente notable. ¿Qué significa? Que el primer término sea igual, el segundo término también sea igual y ambos tengan el mismo signo. Si es de esta manera, entonces yo empiezo a desarrollar mi cociente notable. Significa el primer término elevado a la n-1. ¿Qué significa? Al 4 le resto 1. ¿Y qué voy a hacer? Voy a seguir la secuencia descendentemente. X a la 3, X a la 2, X a la 1. Y en este segundo término empieza con el otro término, que es 2. 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. En uno de los casos, en el primer término, su exponente va descendiendo de mayor a menor. Y en el otro caso va ascendiendo de menor a mayor. Siempre empezando en el mismo exponente y terminando en el mismo exponente. Una vez que ya tengo esto, simplemente hago las respectivas operaciones. 2 a la 1 es 2 por x al cuadrado es 2x al cuadrado. Más 2 al cuadrado significa 4 por x significa 4x. Más 2 al cubo significa 8. Y ya no hay el otro término. Y este es en realidad el resultado. Otra vez vuelvo a repetir. Y además vamos a hacer hincapié en lo que son los signos. Porque en este caso, cuando es menos, menos, todos estos signos son positivos. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo hago la división, otra vez vuelvo a hacer el proceso de toda la división, significa que cuando este término es igual al del dividendo, es igual al primer término del divisor, y este segundo término es igual del dividendo que del divisor, y ambos son negativos, tanto cuando sea un exponente impar o cuando sea un exponente par, las divisiones siempre van a ser exactas, residuos ceros, como se ve aquí. Entonces, yo puedo desarrollar directamente mi
cociente, sin la necesidad de realizar la operación como hace rato lo habíamos visto. Ahora vamos a los ejemplos. Para desarrollar lo que es un cociente notable, primero tengo que verificar si son los mismos términos. Una vez que yo verifico si son los mismos términos, recién yo puedo desarrollar. En este caso no son los mismos términos. Entonces tengo que hacer un paso previo, que es transformar mi ejercicio para que yo lo pueda desarrollar después. Entonces, como yo sé que el 2 elevado al cubo es 8, entonces directamente coloco en el dividendo 2x elevado al cubo, porque sé que 2x al cubo va a ser 8 y x al cubo va a ser x al cubo, menos y al cubo, que este término no tiene ningún problema, así que lo vuelvo a copiar de la misma manera. Ahora sí, ambos términos son iguales. Ahora puedo desarrollar el primer término, que es igualito, elevado a la n-1. ¿Qué significa? Que es a este exponente que tiene el ejercicio restarle 1. 2x al cuadrado. Y luego desarrollo de forma descendente. 2x elevado a la 1. 2, 1. Y aquí empieza el segundo término. Elevado a la 1 más el otro término ya desaparece. Y entonces solamente queda el segundo término elevado a la 2. Otra vez, empieza en el mismo exponente y termina en el mismo exponente. Una vez que ya tengo esto desarrollado, hago las operaciones. 2x al cuadrado significa 4x al cuadrado. 2x por y significa 2xy. Más y al cuadrado significa y al cuadrado. Bueno, aquí tenemos el otro ejemplo, donde de la misma manera nosotros tenemos que ver las características del polinomio y del binomio, tanto en el dividendo como en el divisor, para saber si tienen los mismos términos y poder desarrollar mediante cocientes notables. En este caso tampoco es el primer término igual, y lo que hacemos es hacer la transformación. Sabemos que 3 elevado a la cuarta es 81. Entonces directamente escribimos 3x elevado a la cuarta menos 1 a la cuarta, porque sabemos que 1 elevado a la cuarta siempre va a dar 1. Ahora recién estos dos son iguales, entonces lo que podemos hacer es desarrollar mediante cocientes notables. Otra vez la regla nos dice el primer término elevado a la n-1, que sería 4, menos 1 sería 3. Y vamos en forma descendente. 3x a la 3, 3x a la 2, 3x a la 1. El segundo término, que es 1. 1 a la 1, 1 a la 2 y 1 a la 3. Todos son positivos. Una vez que ya he colocado todos los términos, los desarrollo. 3x al cubo es 27x al cubo. 3x al cuadrado por 1 es 9x. Aquí nos falta todavía el cuadrado y lo vamos a colocar. Luego tenemos lo que es, aquí ya tenemos 3x a la 1 por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. 1 por 3, 3. X a la 1, x a la 1. Y 1 al cubo es simplemente 1. Entonces con esto ya tenemos el resultado final. Un último caso, que aquí lo vamos a ver, es cuando todos los términos son diferentes. Aquí veo que en el dividendo, tanto en el divisor, todos los términos son diferentes. Pero sin embargo, si yo hago la transformación, puedo llegar a tener los mismos términos. Simplemente me tengo que dar cuenta con los términos del divisor. Coloco arriba y abajo los mismos términos y digo que 4, para saber este exponente, yo tengo que fijarme en este otro,
que significa que es 6 y este es 2. ¿Qué número, a qué número tengo que multiplicar el 2 para que me dé 6? En este caso es 3. 3 por 2, 6. Entonces yo ya sé que 4 al cubo me va a dar 64 y x al cuadrado al cubo me va a dar x a la sexta. Y este automáticamente también debe cumplir la misma regla, deben tener los mismos exponentes para que pueda ser cociente notable. 5 al cubo es 125, entonces escribo directamente 5 al cubo. Ya se ha transformado estos términos y puedo hacer el desarrollo como cociente notable. El primer término elevado a la n-1, que sería todo esto por si acaso dentro del paréntesis, es el primer término. 4x al cuadrado es el primer término. Por eso se utiliza paréntesis para poder desarrollar, porque si no utilizo paréntesis, cometeré el error de tener dos exponentes seguidos y no voy a saber qué regla de exponentes utilizar. En este caso es potencia de una potencia. Y eso lo vamos a ver después para desarrollar finalmente. Entonces, 4x al cuadrado elevado al cuadrado, porque es n-1, un exponente menor a este, que es 3, le resto 1, me queda 2. Más el primer término elevado a la 1, 2, 1. Por el segundo término elevado a la 1, más el segundo término elevado a la 2. La regla continúa y todos son positivos. Entonces ahora sí desarrollo. 4 elevado al cuadrado es 16 y x al cuadrado es 4, porque 2 por 2 es 4. Potencia de una potencia. Aquí multiplico los coeficientes porque esto es multiplicación. Los coeficientes numéricos. 4 por 4 elevado a la 1 es 4 y 5 elevado a la 1 es 5. 4 por 5 me da 20. X al cuadrado elevado a la 1 es simplemente x al cuadrado. Más 5 elevado al cuadrado. Y con esto ya tengo mi resultado. Bueno, aquí les dejo para que ustedes puedan desarrollar 3 ejercicios en su carpeta. Ya saben cómo es el avance dentro de nuestra carpeta. Hacemos el desarrollo y luego después de cada caso se hacen los ejercicios para saber si han aprendido o no han aprendido. Caso número 2 de cocientes notables. Aquí vemos que el signo ya es positivo tanto en el dividendo como en el divisor. El desarrollo va a ser como en el anterior caso, igual de la misma manera. El primer término elevado a la n-1 menos el primer término elevado a la n-2 por el segundo término elevado a la 1. En un caso vamos descendiendo y en el otro término vamos ascendiendo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que en esto, cuando estos dos sean positivos, los signos se van a intercalar. Más, menos, más, menos. Más. Pero además una cierta característica de este caso es de que solamente se cumple para exponentes impares. Cuando esto es par, esto no se cumple y no puedo desarrollar como cociente notable. Otra vez, ¿a qué me refiero? Cuando hago yo la división, en este caso, ¿qué estoy variando? El último término es positivo y en el divisor también es positivo. Estoy tomando los mismos ejemplos y las mismas divisiones de los anteriores casos. En este caso voy a hacer la división y al hacer la división, cuando este exponente es impar, la división me da exacta. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el exponente es par? La división no es exacta. ¿Por qué? Porque hay un residuo o un resto. Entonces no puedo yo aplicar lo que es cociente notable. Por eso me dice, solo cuando este es positivo y este también es positivo, solo se puede resolver cuando el exponente sea impar.
ahora vamos a desarrollar dos ejemplitos en los cuales vamos a aplicar lo que hemos mencionado anteriormente. Aquí nos fijamos si los términos son iguales en ambos, tanto en el divisor como el dividendo. Nos fijamos que no son los mismos términos, entonces que tenemos que hacer primero la transformación. 1/2 de x, copio los mismos términos, más 9 más 9. Pero tengo que fijarme de que aquí es 1/4 x al cuadrado y aquí es 81. Entonces digo que debo elevarlo al cuadrado ambos términos. Una vez elevando al cuadrado, recién se puede asumir que es un cociente notable porque tienen los mismos exponentes y tienen los mismos términos. Pero esto, ¿qué nos dice? Que esto es una potencia par donde la división no es exacta, entonces no es cociente notable. Entonces no voy a desarrollar. Para nuestro segundo ejemplo, donde vemos de que el exponente es impar, entonces antes de desarrollar debemos hacer nuestra conversión. Aquí nos falta la A porque tienen que ser los mismos términos, tanto en el dividendo como en el divisor. Como está elevado a la quinta, automáticamente esto es a la quinta y a la quinta. Porque 3 elevado a la quinta es 243 y 2 elevado a la quinta es 32. B a la quinta, B a la quinta. Ya tengo desarrollado, o más bien dicho, de que ya se tiene transformado los términos. Ahora sí, desarrollo el cociente notable. El primer término a la n-1, que sería 4, 3, 2 y 1, para que nos sea más facilito. Y el otro término empieza aquí, en el segundo, 2b a la 1, 2b a la 2, 2b a la 3 y 2b a la cuarta. Como es más, va a ser intercalado. Más, menos y más. Ojalá que nos entre. Y desarrollo. 3a a la cuarta significa 81 a la cuarta menos 3 al cubo es 27. 27 por 2 es 54 al cubo por b, más 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. 4 por 9 es 36 al cuadrado b cuadrado, menos 2 al cubo es 8. 8 por 3 a la 1 es 3. 8 por 3, 24. AB al cubo. Más el último, 2b a la cuarta es 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16b a la cuarta. Y esto es nuestro desarrollo final. Con esto nos vamos a los ejercicios de aplicación para que ustedes puedan resolverlos. Siempre y cuando tomando en cuenta que tienen que ver los exponentes para saber si se puede desarrollar por cocientes notables o no. Y ahora tenemos el tercer caso de cocientes notables. En este caso, los signos en el dividendo es negativo y en el divisor es positivo. Solo se puede desarrollar el cociente notable si
n es par. ¿Qué significa? Que el exponente tiene que ser par. Si es par, desarrollamos como hemos aprendido. N menos 1, que sería 6 menos 1 sería 5. El primer término a la quinta, a la 4, a la 3, a la 2 y a la 1. Y el otro término que es 2. En el segundo término empezamos 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5. Como vemos, cuando es negativo y positivo, los signos también son intercalados. Más, menos, más, menos, más, menos. Y desarrollamos. X a la quinta es simplemente X a la quinta. Menos X a la cuarta por 2 a la 1 es 2X a la cuarta. Y a la vez también estamos ordenando. Más X al cubo por 2 a la cuarta es 4x al cubo. Menos 2 al cubo es 8x al cuadrado. Más 2 a la cuarta es 16x. Menos 2 a la quinta es 32. Listo, y ese es nuestro desarrollo. Solo vuelvo a recalcar que cuando nuestros exponentes sean pares. ¿Eso dónde lo verificamos? En nuestra división. Volvemos a hacer nuestra división y verificamos que cuando el exponente es impar, la división no es exacta. Entonces yo no puedo desarrollar como cociente notable. En cambio, cuando la división tiene exponente, el dividendo tiene exponente par, la división sí es exacta. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los ejemplos para el tercer caso. Lo único que tenemos que volver otra vez a verificar si es menos en el dividendo y más en el divisor. Y si el exponente es impar, entonces no es cociente notable. ¿Por qué? Porque la división no es exacta. Ahora el de abajo. Otra vez, primero hacemos la transformación. 4 al cuadrado menos 3y al cuadrado sobre 4 más 3y. En este caso vemos que el exponente es par, entonces sí se puede desarrollar. En este ejemplo es bastante sencillo porque colocamos el primer término, n a la menos 1, que sería 2 menos 1, simplemente es 1. Y como es intercalado más menos el otro término, 3y a la 1. Empieza en 1 y termina en 1. Y la respuesta es simplemente esa, 4 menos 3y. Entonces tenemos que volver otra vez a acordarnos que solamente se desarrolla el cociente notable en este caso cuando es negativo y positivo, cuando el exponente es par. En impar no se desarrolla porque no es cociente notable. Y para que ustedes practiquen, les dejo los 3 ejercicios correspondientes de acuerdo a si existe o no existe la división en cociente notable y si existe la respuesta directamente. Aquí tenemos el cuarto caso de lo que es cocientes notables. En este caso, en el dividendo es positivo y en el divisor es negativo. Cuando nosotros tenemos este tipo de división, aquí dice que no tiene desarrollo porque no es cociente notable, ya sea esto par o impar. ¿A qué me refiero? Vamos a nuestra división y vemos que al hacer la división con toda la operación tenemos un resto que es 2, entonces esta división no es exacta
por más de que este exponente sea par o impar, en los dos casos sale que no es división exacta, porque tiene un resto. Si es de esta forma los ejercicios, simplemente colocamos que no es cociente notable y no hago el desarrollo respectivo. Ya para concluir, tenemos los dos últimos ejemplos donde vemos, en este caso es positivo y negativo, y esto es par. Vemos de que en este caso no es cociente notable. Entonces no se desarrolla. En el otro caso, primero transformo, porque lo primero que se tiene que hacer, 5 a la 3, b a la 3, sobre 5 menos b. Igual es, en este caso, positivo y negativo, tampoco es cociente notable. Entonces, en el último caso, ya sea par o impar, positivo en el dividendo y negativo en el divisor, no es cociente notable. No es cociente notable y no lo desarrolla. Para que practiquen un poco, les dejo ahí la práctica con unos 6 ejercicios, los cuales pueden desarrollar según cada caso. Para que un poco les ayude a resolver lo que es la práctica, podemos hacernos un pequeño resumen donde tenemos los 4 casos. En este resumen está desordenado porque vamos a aplicar lo que es la regla de spin, donde nos dice que si el dividendo y el divisor es negativo, siempre se desarrolla, ya sea para n par o impar. En el otro caso, cuando n sea solo par, se puede desarrollar si es negativo el dividendo y positivo el divisor. Y en el tercero, que nos dice que cuando n es impar, solamente se puede desarrollar el cociente notable cuando el divisor y el dividendo son positivos. Y el último caso, cuando el dividendo y el divisor son negativos, nunca se puede desarrollar, ya sea esta potencia par o impar. Con este cuadrito que tenemos aquí, podemos nosotros ir comparando cada uno de los ejercicios y ver si se desarrolla o no se desarrolla como cociente notable.